Bien, en cuanto a nuestra clase, entramos en el último bloque. Recuerden que al inicio dijimos que íbamos a dividir la clase en 3 bloques, oyendo a Dios a través de su palabra. Luego vimos hablándole al oído de Dios. Y ahora entramos en la última parte, en el último bloque de la comunión con el pueblo de Dios. Y hasta cierto punto, la comunión es como la cenicienta de los hábitos de gracia. Es como el hijo del medio, que siempre anda compitiendo con el primogénito y con el nidal de la casa, el bebé de la casa. Pero realmente, como yo espero que el Señor nos conceda hoy, ver la comunión con el pueblo de Dios reviste gran importancia para nosotros. ¿Qué viene a tu mente cuando oyes la palabra comunión? ¿Qué viene a tu mente cuando tú oyes la palabra comunión? Coinonía, compañerismo, amistad, acercamiento, bien. ¿Podemos hablar de comunión en ese caso? Hay una relación bien estrecha entre el pastor y sus ovejas, pero ¿podemos hablar de comunión en ese caso? ¿Sí o no? Sí, dice Consuelito. Y hay algunos que mueven la cabeza diciendo no. Entonces, para salir de dudas, yo creo que tenemos que comenzar a definir qué es necesario para tener comunión. ¿Qué es necesario para tener comunión? La respuesta a esa imagen: hay una buena relación muy estrecha entre el pastor y sus ovejas, pero no hay una verdadera comunión entre ellos. ¿Dónde entonces se origina la comunión? ¿Dónde ustedes entienden que comenzamos a tener comunión? ¿O dónde se origina la comunión en sentido general? Si pensaron en algo como Génesis 1, 26 al 28 o Génesis 2, 18, cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, yo te diría que estás muy cerca del origen. Pero para verdaderamente ir al origen de la comunión, tenemos que ir un poco más atrás de Génesis 1:1. Un poco más atrás para encontrar el origen de la comunión. La comunión no es algo de manufactura humana. No nos la inventamos nosotros. Como tampoco, por ende, tampoco inició con nosotros. La comunión se origina en Dios, en el seno de la relación intratrinitaria. Nosotros sabemos, y es parte de nuestro cuerpo doctrinal innegociable, que desde la eternidad Dios ha existido en 3 personas que son igualmente divinas, que se conocen y se aman entre sí y que siempre han actuado juntas en todo. Lo vemos ahí mismo en Génesis, actuando juntos en la creación y en el dominio sobre ella, en la elección, la preservación, la santificación de los creyentes. En todas esas cosas Dios ha actuado en 3 personas. Un solo Dios, 3 personas, pero ninguno actúa de manera independiente. Todos trabajan al unísono. Así que dentro de la Trinidad siempre ha existido una amistad perfecta, un amor genuino, una adoración y deleite mutuos que redunda en la glorificación del Trino Dios. Esto se da en niveles inimaginables para nosotros, insospechables. El Dios Trino
es infinita y profundamente feliz en su relación intratrinitaria. Está lleno de un gozo perfecto que brota de un amor perfecto y eterno. Nuestra imaginación, doblemente limitada, no puede entender ni comprender cabalmente a Dios. Así que yo quisiera presentarles esto para que lo viéramos de una manera un poquito gráfica. Tenemos a Dios y vamos a, sin ser irreverentes, vamos a representarlo de esta manera. Y vamos a decir una verdad que está a lo largo de las Escrituras. Dios es uno, ¿no? Deuteronomio 6:4, a Santiago luego lo dice en el capítulo 2 de su epístola también. Cristo dice, el Padre y yo somos uno, Dios es uno. ¿Y ahora? ¿Sigue siendo uno? Sigue siendo uno, ¿no? Pero es una comunidad divina. Entonces, un Dios que es uno, pero a su vez es una comunidad divina, cuando va a crear a su imagen y conforme a su semejanza, ¿qué tiene que salir del otro lado? Algo que tenga esas mismas características. Entonces, del otro lado, ¿qué nosotros tenemos? Estamos nosotros del otro lado. Y ahora, ¿qué tenemos ahí? Es uno. Por lo menos, según las matemáticas nuestras, ahí hay uno. De manera que podemos decir que se parece a Dios. Pero es una comunidad. No es una comunidad, ¿no? Es ahí donde entra en juego esa famosa declaración de Génesis 2:18, cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué no es bueno que el hombre esté solo? Un hombre solo no refleja adecuadamente la imagen de su creador. Tiene que ser uno, pero tiene que ser una comunidad también. Entonces, no es bueno que el hombre esté solo porque no se parece a su creador. Le haré ayuda idónea. Y luego vinieron lo que yo le llamo los locos bajitos. Y siguen siendo una comunidad como su creador, como su creador. Entonces, sin duda alguna, nosotros podemos afirmar que la comunión es un rasgo característico del Dios Trino que Él puso en nosotros cuando nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Cuando Él tomó la determinación soberana de crearnos a su imagen, la comunión fue un rasgo distintivo de esa imagen. De ahí que la razón, bueno, ya lo dije, primaria y más preponderante por la cual Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, es porque un hombre solo no refleja de manera apropiada la imagen de su creador. Como nuestro Dios es trino, las tres personas de la Trinidad subsisten en una comunidad, viven en una eterna comunión. Por tanto, al crearnos a su imagen, era también necesario que nosotros fuéramos uno y una comunidad. En Génesis 2:24 el Señor dice, por tanto ya no son dos, sino una sola carne en el matrimonio. Entonces somos uno y somos una comunidad, al igual que
nuestro bendito Señor y Salvador. Entonces, la comunión tiene su origen en el Dios Trino. Veamos ahora la comunión en el huerto de Edén. Pero antes, quiero señalar, a la luz de lo que hemos visto hasta aquí, que la comunión no es un relleno en la vida común de los hombres. Ni siquiera, o sea, yo no estoy hablando ni siquiera entre creyentes. Yo estoy hablando en sentido general, en lo que es nuestra vida común. La relación de Adán y Eva en Génesis 2 es muy similar a la relación del Dios Trino. Adán dijo de Eva: esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y de manera similar, pero de infinitamente más gloriosa, es la declaración del apóstol Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Y no en vano el credo niceno dice, refiriéndose a Cristo, Dios de Dios, luz de luz. Se parece un poco a carne de mi carne, hueso de mis huesos. ¿Lo ven? Entonces, si la comunión no es un relleno en la vida común de los hombres, mucho menos lo es en la vida cristiana. En Hechos 2:42, Lucas nos dice que los que recibieron a Cristo por la fe fueron añadidos a la iglesia y, entre otras cosas, perseveraban en la comunión unos con otros. En Hechos 2:42, yo le llamo a ese pasaje a los signos vitales de un creyente saludable. Cuando nosotros vamos al médico, ¿a qué usted se siente? Ya me duele aquí. Él inmediatamente lo primero que hace después que le explicamos es nos toma la presión arterial. Y ahí él confirma y luego nos ausculta con el estetoscopio. Aquí, acá. Él confirma ahí cómo está nuestra salud cardiovascular. Luego, con el mismo estetoscopio, nos ausculta en la espalda, respire profundo. Expire. Antes decían, diga 33, pero ya no lo dicen. La idea es saber cómo están nuestros pulmones. Y luego nos acuesta en una camilla y comienza a hacernos acá, de este lado, y dice, si le molesta me avisa. Presiona aquí. Si molesta ahí, hay problemas en el hígado, hay inflamación en el hígado. Si molesta por aquí, hay problemas en el páncreas o en el vaso. Y luego en el centro. Y si molesta ahí, hay problemas intestinales. Si nada de eso molesta, digamos que nuestros signos vitales están bien. Pues eso es lo que Hechos 2:42 nos presenta. Perseveraban en la palabra, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que si queremos saber cómo están nuestros signos vitales como creyentes, solamente tenemos que tomar esos 4 y ver qué tal. Luego los pastores podemos mandar a hacer hemograma y otro tipo de análisis para ver otras cosas. Cómo está tu matrimonio, cómo está tu relación con tus hijos, etcétera. Pero los signos vitales necesitan estar bien. Necesitan estar bien. Entonces, todo apunta al hecho de que cuando tenemos comunión unos con otros, nuestro Dios es glorificado porque estamos reflejando su imagen. La comunión en la humanidad, según el diseño de Dios, inicia en el matrimonio y se extiende a la familia. Luego, siendo estas 2 instituciones las responsables de expandirla por el mundo, así como
como dice Habacuc 2:14, como las aguas cubren el mar. ¿Ven? Entonces, la comunión en el principio, según Dios la diseñó, es buena, deliciosa y placentera. Y así fue hasta Génesis 3. Pero antes de entrar a Génesis 3, veamos la comunión en el huerto de Edén. Dice Génesis 2:23, y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomado. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Oigan la valoración de Adán: hueso de mis huesos, carne de mi carne. Hay una estrechez allí que creo que humanamente no se puede reducir más. Hueso de mis huesos, carne de mi carne, y luego añade: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre. Por su mujer, el hombre es capaz de dejar una relación tan estrecha como la que tiene con sus progenitores. Eso nos indica entonces que la relación matrimonial es una relación más fuerte, más preponderante en el diseño de Dios que la relación con los padres. La relación con los padres a nivel de estrechez, me refiero, sufre una separación, sufre un distanciamiento para dar paso a una relación extremadamente estrecha en el matrimonio. Entonces, noten los fundamentos de la comunión aquí: aprecio y valoración. En el versículo 23, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Surgió de mí, la sacaron de mí, yo la aprecio. Unidad indivisible, serán una sola carne. Una sola carne. Pregúntenle a alguien que le hayan amputado un miembro si lo disfrutó y si se siente bien en su nuevo estado. Y finalmente, en el versículo 25 hay desnudez y ausencia de vergüenza. Vergüenza, tomé un minuto para ver su definición. Dice: es la sensación de dolor y angustia emocional por haber hecho algo malo que causa desgracia, frustración y pérdida de esperanza a la persona que se está avergonzando. A todo esto se añade el malestar causado por la desaprobación de los que nos rodean. Bueno, pues eso no existía en la comunión entre Adán y Eva en Génesis 2. ¿Ustedes se imaginan? Qué bueno sería que nosotros pudiéramos convivir no solamente en nuestro matrimonio, no solamente en nuestra familia, no solamente en nuestra sociedad y nación, sin vergüenza, sin avergonzarnos los unos de los otros, porque tenemos un aprecio y una valoración por los demás tal, o porque estamos unidos, tenemos una misma mente, un mismo corazón. Sería genial. Cuando Cristo vuelva, será así. Será así. Entonces, todo esto apunta a que el más alto grado de comunión, donde se supone que debe existir.
dice que entre Adán y Eva, dice el texto, que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Esa desnudez no era solamente física, abarcaba otros aspectos de nuestra naturaleza humana, abarcaba pensamientos. No había nada que pasara por la mente de Adán que si Eva se enterara de sus pensamientos, ella se sintiera avergonzada, o viceversa. No había nada en las emociones de Adán que causara vergüenza a Eva y viceversa. Ningún plan que Adán estuviera maquinando. En otras palabras, Adán nunca dijo, por lo menos hasta Génesis 2, si mi mujer se entera me mata. Él nunca dijo eso. Nunca. Había limpieza, una conciencia limpia entre ellos. Y como ya he dicho, había ausencia de vergüenza. Mis hermanos varones y hembras también, ¿qué ustedes hacen si se les queda el celular en la casa y están casi entrando a la oficina? ¿Entran en pánico porque dejaron el celular desbloqueado y hay que devolverse a toda velocidad para la casa para recuperar mi mente, que a veces está ahí, mis emociones que a veces están ahí, mis planes que a veces están aquí? Nosotros debemos aspirar en nuestra relación conyugal, pero también en nuestra relación familiar, pero también en nuestras relaciones como hermanos, este es nuestro norte a nivel de comunión. Tener desnudez. Nunca lo vamos a lograr de este lado del cielo, pero hacia allá es que debemos apuntar. Eso fue lo que perdimos cuando a Adán y a Eva se le ocurrió confundir lo que está bien con lo que les convenía. Y pecaron. Ven. Aunque no experimentamos el deleite de la comunión, como fue al principio, tal como fue diseñada por Dios, lo que vivieron Adán y Eva mientras permanecieron en santidad sigue siendo nuestro objetivo como creyentes. Sigue estando delante de nosotros. Ese nivel de desnudez y de ausencia de vergüenza debe continuar siendo nuestra meta en Cristo. Pero no perdamos de vista que ese nivel de comunión era el resultado de la comunión que ambos compartían con Dios. Ese nivel de comunión no es posible si Dios no está dentro de la ecuación. Pero esa comunión inicial no era el objetivo final. Había algo más allá, más sublime. Había otro estadio por encima de ese. Esto era solamente el inicio de algo que sería mucho más glorioso y que estaba en la mente de Dios desde el principio. Pero antes de meternos ahí, me gustaría que viéramos esto de los niveles de la comunión. ¿Qué ustedes creen que está en el vértice de abajo? En el vértice del triángulo invertido que yo puse ahí. ¿Qué tipo de comunión debiéramos poner ahí? Ustedes están tímidos hoy. No. ¿Qué tipo de comunión nosotros debiéramos poner allí? ¿Entre quién y quién? La comunión Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Se fueron muy lejos ahora, ya pasamos aquí, estamos a nivel de la comunión entre nosotros. El matrimonio, yo lo dije ahorita, pero no se lo llevaron. El matrimonio es la relación más estrecha que se supone que nosotros debemos tener. Se supone que mi relación con mi esposa debe ser la más estrecha que yo tenga. No puede haber ninguna amistad con la cual yo tenga una relación más estrecha que con mi esposa. No debe haber ninguna otra relación familiar o de lo que sea más estrecha que la relación que yo tengo con mi esposa. ¿Y cuál le sigue? ¿Cuál le sigue? Allá atrás. Los hijos, es decir, la familia. ¿No? Sin embargo, llega una edad en la vida de nuestros hijos donde las amistades son más importantes que sus padres. La opinión de sus amistades es más importante que la opinión de sus padres. Entonces hay una disfunción allí en el propósito de Dios. El diseño de Dios es que los padres y los hijos tengan una estrechísima comunión que se va a romper o se va a distanciar, para no usar romper porque realmente no se rompe, pero va a entrar en otro nivel de relación cuando los hijos se casan. Pero mientras viven con nosotros, se supone que debe ser una estrecha relación. Una relación donde haya desnudez de pensamientos, de emociones, de voluntad y de conciencia. Y un muy bajo nivel de vergüenza entre nosotros. Yo no estoy hablando aquí a los hijos, yo también estoy hablando a los padres, porque también los padres a veces descuidamos nuestra relación con nuestros hijos para darle prioridad a otro tipo de relaciones o a otro tipo de cosas. Es un asunto de ambas partes. Debemos cultivar una amistad de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Glorificamos a Dios en nuestra familia cuando tenemos un tipo de relación de esa naturaleza. ¿Y qué sigue después de ahí? Digamos que entran dentro de la familia, se refieren a la familia extendida, en alguna medida entra ahí. La iglesia entra dentro de la sociedad. Es parte de. Ven, ¿y cuál es el último estadio? El Estado, la nación. Me llama la atención, cuando Dios estableció la Pascua, en Éxodo 12, Él le salió al frente a varias objeciones, pero hay una muy particular. Señor, ¿y si la familia fuera tan corta que el cordero no dé para que nos lo comamos todo? Recuerden que no podía quedar nada para el otro día. Pero si mi esposa y yo somos recién casados, por más pequeño que sea el cordero, va a sobrar, Señor. Entonces en ese caso, mira, ve y reúnete con el hermano que vive en Alma Rosa y compartan el cordero. No dice eso. Dice tú y tu vecino más cercano. Tú y tu vecino más cercano. Dios estableció que nosotros tuviéramos una buena relación
que comienza con nuestros vecinos y se pueda extender a toda la nación. Que pudiéramos tener buenas relaciones. Dime, Consuelito. Hombre con Dios antes del matrimonio. Sí, pero yo lo estoy colocando aquí en el plano ya meramente de lo humano entre nosotros. Ya anteriormente yo dije que si Dios está fuera de la ecuación, si nuestra relación con Dios no es estrecha, entonces nuestra relación humana tampoco será estrecha. Hay otro triángulo que se usa mayormente para medir la relación entre esposo y esposo, donde es un triángulo invertido a el normal, donde Dios está en el vértice y el hombre y la mujer están en cada extremo. En la medida en que nuestra relación con Dios es más estrecha, entonces el hombre y la mujer están más cerca el uno del otro. O sea que con esto yo no estoy negando aquello, sino que estoy mirando los niveles de comunión a nivel de sociedad. Entonces, ¿dónde comienza todo, hermanos? En el matrimonio. ¿Cuál debe ser nuestro principal foco de atención al momento de tener comunión? Nuestro matrimonio. Sin embargo, ustedes y yo, sobre todo los que somos casados, sabemos las dificultades que hay en ese sentido. Podemos pasarnos una tarde completa hablando con un amigo, pero desde que nos sentamos en el sofá de la sala con nuestras esposas, los temas de conversación parecen salir disparados, en pánico, huyen. Y ahí estamos nosotros dos, que ni siquiera nos atrevemos a mirarnos a la cara, porque en verdad no tenemos nada de qué hablar. Eso hay que revisarlo. Pero cuando éramos novios, nos pasábamos toda una tarde hablando. Parece como que el matrimonio, cuando decimos sí, acepto, como que algo se va, algo queda atrás, no sé. Es un misterio. A veces el tema de conversación o son los hijos, los problemas de los hijos, o son problemas de otra índole, pero un deleite al hablar el uno con el otro es cuestionable. Debemos revisar ahí, hermanos. Veamos la comunión en un mundo caído. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Cuando sus ojos fueron abiertos y ellos se apercibieron de su desnudez, entendieron que era necesario bajarle el nivel a la comunión entre ellos. Ya yo no confío en ti, pero ya tú tampoco confías en mí. Ya no podían convivir con el anterior nivel de transparencia que disfrutaron antes de comer. Y se les ocurrió la genial idea de pensar que unas sencillas hojitas de higuera eran suficientes para salvar la situación. Y se cubrieron. Mis hermanos, esas hojas de higuera todavía permanecen en nuestros corazones, en cualquier nivel de relación que tengamos, en el matrimonio, en la familia, en la sociedad, en el Estado. No confiamos en el otro.
No nos sentimos cómodos cuando somos vulnerables o cuando nos vemos en una situación de vulnerabilidad con respecto a los demás. Pero son precisamente esas hojas de higuera las que en Cristo y con el Evangelio comenzaron a ser quitadas de nosotros a partir del momento de nuestra conversión. La idea es que en nuestras relaciones podamos, aunque sea lento pero sin pausa, quitar esas hojas de higuera para que tengamos un mayor grado de transparencia, de vulnerabilidad, comenzando por nuestra relación matrimonial. Pero como dice el texto, el asunto no quedó meramente en el plano de nuestras relaciones humanas. También nuestra relación con Dios se vio afectada a una mayor escala. ¿Por qué a una mayor escala? Bueno, porque cuando Adán vio a Eva, entendió que unas hojitas de higuera eran suficientes. Pero cuando oyó a Dios, entendió que necesitaba todo un bosque para esconderse de él. Ya no era posible la comunión con Dios. Ya nos sentíamos incómodos en la presencia de alguien de quien nosotros sabemos que sabe lo que nosotros somos. Yo conozco tus obras, le dice Cristo a las iglesias en Apocalipsis. Yo conozco tus obras. Mis hermanos, eso tiene un lado dulce y un lado preocupante. Sí, qué bueno que Dios nos conoce, pero qué malo que conoce mis debilidades. Qué aterrador es saber que Él tiene siempre no una radiografía, no una tomografía computarizada con líquido de contraste, donde no hay nada que no se refleje allí. Tiene su lado, es una bendición, pero para el hombre pecador eso es un problema. Eso es un problema. Luego Dios los echó de su presencia para que enfrentaran los rigores de vivir en un mundo caído, y desde ese día hasta hoy vivir juntos y en armonía es una de las cosas más difíciles de la humanidad. Podemos vivir juntos, pero no en armonía. De hecho, hay un refrán que nosotros usamos: juntos pero no reburujados, no mezclados. Entonces, los efectos de esa pérdida de la comunión entre nosotros y Dios y entre nosotros y los demás se ven de inmediato. Caín mata a Abel y crea una dinastía de hombres violentos, adúlteros y que viven de espaldas a Dios, en un plano horizontal. Funda ciudades, crea una sociedad de música, todo hechos humanos. Pero por el otro lado encontramos a Set, que inicia una dinastía diferente, caracterizada por hombres conocidos como los de Jehová. En Génesis 4, 25 y 26, los hombres comenzaron a invocar o a llamarse por el nombre de Jehová. La distinción no se mantuvo en el tiempo, nosotros lo sabemos, y llegamos al punto de Génesis 6, 5, donde la humanidad se corrompió por completo y Dios trajo el diluvio. En esa ocasión, el momento que lleva a la cruz estuvo a punto de extinguirse, estuvo a punto de cerrarse para siempre. Sin embargo, Noé halló gracia y eso nos abrió una ventana de esperanza en la comunión con Dios nuevamente. La gracia y el amor de Dios se sobrepusieron al pecado de patriarcas, profetas, reyes,
hasta llegar a Jesús, quien al encarnarse, entonces restauró la comunión entre Dios y el hombre al nivel diseñado por Dios al principio y más allá. Permítanme demostrar esto que estoy diciendo. Recuerden que hace un rato me refería al hecho de que Dios nos creó con el propósito de que tuviéramos un grado de comunión muchísimo mayor, más glorioso que el que tuvimos al principio. Dice en Juan 17:11, y aquí estamos entrando en el punto de la comunión restaurada. Dice allí, ya no estoy en el mundo, ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el que me has dado, para que sean uno así como nosotros. Para que ellos sean uno y la medida, el punto de comparación de esa unidad de ellos, es decir, de nosotros, es nada más y nada menos que la medida de la comunión entre el Padre y el Hijo. Yo no sé ustedes, mis hermanos, pero yo quedé muy mal parado delante de este pasaje. Y yo no creo que, bueno, yo dije yo no sé ustedes, pero yo sé que ustedes también tampoco están bien parados, realmente. Estamos mal parados delante de este nivel de comunión. Jesús vino a restaurar la comunión entre Dios y el hombre y llevarla a ese nivel, a un nivel tal que disfrutemos de la comunión con los demás de la misma manera que el Padre y el Hijo disfrutan de la relación entre ellos. Así que cuando el objetivo es alto, y este lo es en grado infinito, entonces los fallos son continuos de parte nuestra. No llenamos esa medida de ninguna manera. Esto quiere decir que todo el tiempo estamos pecando en eso. Pero pregúntense, ¿cuándo fue la última vez que oramos? Y lo digo en plural para incluirme. ¿Cuándo fue la última vez que oramos diciéndole, Señor, perdóname por no llenar tu medida en la comunión con mi esposa, en la comunión con mis hijos, en la comunión con mis hermanos en la iglesia? Son de esos pecados que cometemos a diario y no nos damos ni cuenta. Entonces, yo no digo que lo hagas todos los días, sería genial, pero de vez en cuando. De vez en cuando. Miren este otro pasaje. Mas no ruego solo por esto, por los 12, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Dios en su característica, si lo puedo llamar así, de ser uno? Si yo no estoy haciendo una mala exégesis, el pastor Salvador está ahí, él me dirá ahorita, pero el objetivo de Dios es que en ese uno nosotros fuéramos parte. Nosotros estamos incluidos ahí para que sean
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos, es decir, nosotros, estén en nosotros, es decir, en la comunión con el Padre y con el Hijo. Esto llega lejos, hermanos. La comunión no es la cenicienta de los hábitos de gracia. La comunión nos fue dada como parte de esa labor de santificación que el Espíritu hace en nosotros. Hierro con hierro se aguza, y así aguza el hombre el rostro de su hermano. La comunión es un medio santificante cuando se lleva a cabo como tiene que llevarse. Cuando tenemos relaciones significativas es que yo voy a procurar ser transparente delante de ti, que yo no voy a estar tan pendiente de mi reputación, de que tú no vayas a pensar de mí que yo esto, que yo aquello, que yo lo otro. Cuando yo actúo como en verdad yo soy. Por eso es que el nivel de comunión entre el esposo y la esposa y entre los padres y los hijos es mayor, porque en mi casa yo no tengo que hacer un teatro. Mi esposa sabe lo que hay y mis hijos ni hablar. Son más agudos de lo que yo puedo imaginar y ven más allá de lo que yo creo que ellos ven. Allí yo soy quien yo soy. Pero es a ese nivel. Nosotros debemos ser vulnerables en nuestras relaciones. Nosotros, en nuestra comunión con Dios, no jugamos un papel. Dios nos conoce, Él sabe quién somos nosotros. Yo conozco mis ovejas, dice Cristo en Juan capítulo 10. Yo conozco mis ovejas. Cuando Jesús vuelva por segunda vez, es ese nivel de comunión que tendremos. Así que no estaría mal tratar de comenzar a practicar desde aquí lo que estaremos haciendo por toda la eternidad en su presencia. Comencemos a practicarlo desde aquí. Un paso a la vez. No te pongas no te hagas el propósito ahora de subir de un brinco desde aquí al mezanine. No, confórmate con un pequeño paso cada vez. Pero como dije ahorita, sin pausa, lento pero sin pausa. Lento pero sin pausa. Entonces, esto debe producir en nosotros, o al menos, aunque sea la inquietud, de un cambio radical en lo que respecta a la comunión cristiana. Ahora, la comunión cristiana se desarrolla, se lleva a cabo dentro del marco de la santidad. No es posible la unidad sin santidad. No es posible. Debajo de la unidad está la santidad. Nosotros sabemos porque nos ha sido enseñado y algunos lo hemos aprendido por otra vía también, o lo hemos reforzado por otra vía. El tema de Efesios, la unidad del creyente, la unidad del cristiano, la unidad de la iglesia con su cabeza que es Cristo. Pero ¿qué es lo que subyace debajo de esa unidad? Dice que fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para, ahí hay un propósito, ser santos y sin mancha. Entonces, encima de esa santidad y ausencia de manchas es donde se construye la unidad. Entonces, ¿queremos crecer en comunión?
Tenemos que crecer en santidad. Tenemos que crecer en santidad. Mientras más yo crezco en santidad, mejor me llevo contigo. Siempre y cuando tú estés haciendo lo mismo. Si no, tendremos que disciplinarte. Entonces ya hay un distanciamiento. Entonces la unidad se da dentro del marco de la santidad. Yo tengo una frase: el pecado separa, la santidad une. El pecado es como la arcilla expansiva. Cuando la arcilla que es expansiva se moja, se infla. Y por eso ustedes ven que hay casas que se agrietan. Es porque la arcilla al expandirse a veces no se expande uniformemente, sino que una se expande un poco más que la otra y entonces la zapata se quiebra y una sube y otra baja y ahí viene la grieta. Entonces, el pecado separa, la santidad nos une. Ese no está aquí. El Salmo 133, que es bastante conocido por nosotros. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en unidad. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, es decir, el lugar donde los hermanos habitan juntos en armonía, mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. ¿Qué es lo que está haciendo el salmista aquí? Él está dando una declaración en el versículo 1 y en gran parte del versículo 2 y una parte del 3, él está usando dos figuras. La figura del ungimiento de Aarón como sumo sacerdote y la figura del monte Hermón, que siempre tenía su pico cubierto de nieve, y cuando el viento venía, entonces se llevaba eso en forma de rocío y revitalizaba la tierra. Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo? El ungimiento era derramando aceite sobre la cabeza de Aarón, eso bajaba por su barba, ¿y a dónde llegaba? Llegaba a la parte superior. Nuestras Biblias dicen el borde, y yo por muchos años pensé, digo, oye, fue una lata de aceite para que el aceite le llegara hasta el borde de sus vestiduras. Yo veía el borde como el borde del manto o de la túnica. No, pero es el borde superior. ¿Y qué había en la parte superior? Las dos piedras de ónice con los nombres de los 12 hijos de Israel, de las 12 tribus de Israel, y el pectoral donde también estaban escritos los nombres de los hijos de Israel. De manera que cuando Aarón fue ungido, toda la nación fue ungida y bendecida juntamente con él. Y lo mismo pasa con la otra figura del monte Hermón. El rocío cae sobre toda la tierra al mismo tiempo, porque una sola gotita de rocío no da para revitalizar la tierra. Entonces, él lo que está diciendo es que la comunión cristiana es como eso, y que allí Dios envía bendición y vida eterna. Vida eterna. Entonces, no tendremos una comunión perfecta, eso no es posible, pero sí necesitamos trabajar sobre eso. Ese es el objetivo que tenemos por delante. Esa es la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, conociendo que aún estamos en la carne, Dios nos dejó un medio para santificarnos y que podamos continuar hacia adelante con la comunión. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna.
Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona completamente. Pero qué difícil se me hace a mí perdonarte completamente cuando tú me pides perdón. Dios restaura plenamente su comunión con nosotros por medio de la sangre de Jesús cuando nosotros confesamos nuestros pecados ante Él. Pero parece que la relación entre tú y yo, el pecado que cometemos el uno contra el otro, es más grande que la sangre de Jesús no puede limpiarlo. No hay cosa más terrible, a mi juicio, que un pleito entre dos evangélicos. En ocasiones son irreconciliables. O por ambas partes o por uno de los dos. Entonces, a veces nos comportamos como si fuéramos más grandes que Dios. Nos creímos muy bien en el asuntito de Satanás y seréis como Dios. De verdad, nosotros debemos trabajar en esto, mis hermanos. La solución es permanecer más tiempo ante el trono de la gracia de nuestro Dios para buscar allí la ayuda oportuna, tanto para arrepentirnos ante Dios y buscar su perdón, como para confesar nuestros pecados relacionales y seamos perdonados y podamos restaurar la comunión unos con otros. De verdad, nosotros debemos contrarrestar ese dicho y con esto termino porque ya llegó a algo que se ha dicho varias veces a lo largo de la historia de esta iglesia. Vivir con los santos allá en el cielo será una gloria, pero aquí en la tierra eso es otra historia. Yo creo que nosotros debiéramos trabajar para que esto sea cada vez menos real entre nosotros. Menos real. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nos ayude en nuestras debilidades y en nuestras flaquezas. Pongamos nuestros ojos en Él, busquémosle a Él, y Él tendrá misericordia. Oremos.